Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Pues unos se preparan para pasar su Semana Santa aquí, allí o allá, pero para descansar y bueno, otros seguimos al tanto de la agenda que nos va proponiendo un poco la misma sociedad, y en este caso uno tiene que estar revisitando temas que debían estar superados, como esta decisión del Consejo de Salarios, Consejo Nacional de Salarios, que propone un aumento del 20% del salario mínimo, que no es de todos los salarios. Oiga usted, vaya a ver, es del salario mínimo. Y bueno, es un aumento que fue decidido por la representación del Estado y por los representantes del sector sindical, de los trabajadores, en el Consejo o el Comité Nacional de Salarios. La decisión la estaba esperando la población, y particularmente la población trabajadora, desde hace más de 10 años. Desde hace más de 10 años se estaba esperando una decisión en ese sentido, que siempre se posponía, siempre se posponía. Pues esta vez ha habido una decisión y desde luego, pues cuando pretendíamos, creíamos que todo pasaría así, pues ya nos enteramos de que no va a pasar así, no va a seguir tan fácil, no va a ser tan fácil. La Confederación Patronal ha decidido impugnar ese incremento del salario mínimo y está reclamando una serie de cosas como reclasificación de la empresa, de la pequeña y la mediana empresa, y vaya usted a ver, se están pidiendo cosas como esa. En el fondo de lo que se trata es de que, bueno, reducir eso, reducir del 20 el aumento salarial propuesto, reducirlo a un 15 o quién sabe a cuánto. Es decir, que en vez de que nosotros nos vayamos a ganar 15 o 20, nos ganemos 10 o 15, o podamos ganarnos más, porque siempre de eso es de lo que se trata, de que no se reduzcan nuestras ganancias. Puede reducirse todo, pero no nuestras ganancias. Puede reducirse, qué sé yo, los sueldos, los salarios de la gente pueden reducirse, y de hecho se reducen todos los años con el incremento de la inflación, porque hay un incremento normal en la inflación todos los años, que debe andar por el 1%, a veces está por el 2%, en estos últimos años ha estado por el 1%, por el menos de 1%, pero siempre hay un incremento del costo de la vida que es relativamente natural en el sistema económico capitalista. Pero en la medida que va aumentando el costo de la vida, un 1 o un 2% o un lo que sea, se va acumulando cada año. El resultado es que los salarios de la gente van reduciéndose. Y a 10 años, por ejemplo, una inflación acumulada de un 1% viene a significar un 10% del salario. Pero si es de más, entonces el salario pierde todavía más. Y ha estado ocurriendo eso, y ocurre en todas las sociedades. Lo ideal es que el salario de los trabajadores pueda ser indexado, es decir, compensado en lo que aumenta el costo de la vida. Si este año el costo de la vida aumentó un 1% o un 2%, pues el salario
de los trabajadores y hasta los sueldos de los servidores públicos debían aumentar en esa misma proporción. ¿Para qué? Pues para impedir que el sueldo y el salario de los trabajadores y de los empleados disminuya en esa misma proporción su capacidad para comprar bienes, para adquirir servicios, para comprar y adquirir los servicios y los bienes necesarios para reponer el trabajador la fuerza que emplea en su trabajo y para reponer todas las energías que se consumen cuando se trabaja, porque esa es la función del salario, la función del sueldo del trabajador, es que pueda adquirir los bienes y los servicios que le permitan volver a trabajar, conservar un mínimo de la salud para volver a trabajar. ¿Para quién? Para los dueños de las empresas, si se trata de las empresas, volver a trabajar donde quiera que sea que uno trabaje. Esa es la función de los sueldos, es la función del salario, no es otra. No hay posibilidades de acumular, no hay posibilidades de ganancia ni cosa que lo parezca con sueldos de miseria, no hay posibilidad. Los sueldos no dan para eso, y mucho menos en un país y en países de sueldos y salarios muy bajos, como lo hemos sido nosotros por tantos y tantos y tantos y tantos años. Todavía hay que discutir si un 20 o si un 15 o quién sabe. Todavía habrá que discutir. No acepta el empresariado dominicano el aumento de salario del 20% que ha propuesto el Comité Nacional de Salario, que ha propuesto los representantes de los trabajadores, que pedían un 30%, más 30% se han transado por el 20%, que también ha apoyado el sector gubernamental, pero ahí está el tranque con el sector empresarial que impugna la decisión tomada por estos dos sectores. No hay toro que llegue a buey, dice la gente, y con razón, cuando se apuesta a sociedades de bajos ingresos. No hay manera de que avancemos en una sociedad en la que lo que se está proponiendo es que continuemos siempre con salarios bajos, cada vez más bajos. Ojalá y pudieran ser cada vez más bajos, dirían los grandes empresarios, porque así ellos ganan más. No se dan cuenta de lo que está ocurriendo. No se dan cuenta de lo que está ocurriendo en el país, porque si hay una razón por la cual se aumenta la violencia social en cualquier sociedad, lo es una de ellas, los ingresos malos, los bajísimos ingresos de la gente, los bajísimos salarios, los malos salarios, los bajos sueldos. Esos son los responsables de que en los países haya una violencia social como la que hay, porque cualquiera prefiere hacer cualquier cosa a dejarse explotar por un salario pírrico, por un salario de miseria. Esa es la realidad. Pero esperemos que el sector empresarial pues se acoja a lo que decidieron los otros dos integrantes del Comité Nacional de Salario, que son los sindicalistas, el movimiento sindical por un lado, y por
por el otro el sector gubernamental, que aprobaron ese 20% de aumento del salario. El presidente de la República estuvo visitando este fin de semana a San Cristóbal, y en San Cristóbal estuvo reunido con integrantes de las asociaciones de artesanos de San Cristóbal. Un encuentro interesantísimo en el que primero uno se entera de todo este movimiento interesante que hay de producción de artesanía en comunidades como la de San Cristóbal, donde hay ya por lo menos varias generaciones dedicadas, como lo cuentan algunos de los integrantes del gremio de los artesanos, generaciones que se han dedicado por años y por años a la confección de artesanía, talladores de piedra, talladores de madera, etcétera, que pidieron el encuentro con el presidente de la República. Algunos, ustedes pueden ver ahí algunas, como Clara Lachapelle, que tiene muchos años dedicada a esto, a su artesanía, de una manera realmente impresionante, bellísima artesanía, que reclaman de la promoción, del apoyo del Estado. Son pequeñas empresas, pequeños empresarios de la artesanía que necesitan y que merecen el apoyo del gobierno para echar a andar esa empresa. No para echarla a andar, porque echándola a andar tienen ellos años, está caminando. Lo que necesitan es el impulso decidido del Estado, del gobierno, que les haga escalar estadios superiores en su desarrollo, en la adquisición de equipos, adquisición de maquinarias, adquisición de técnicas y de entrenamiento, etcétera, para continuar esa labor. Si algo necesitamos es una artesanía sólida, una artesanía como Dios manda, para un mercado que está todos los días en crecimiento, habida cuenta precisamente de que el turismo dominicano también está en crecimiento. Turismo dominicano, el turismo que viene a la República Dominicana, quiero decir, cada año crece. El año pasado tuvimos en la República Dominicana unos 6 millones de turistas. Y como usted puede entender, vamos rumbo a los 10 millones de turistas que nos hemos propuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo de nuestro país. Nos hemos propuesto llegar a 10 millones de turistas dentro de 10 años. Probablemente estaremos, o en menos tiempo, si seguimos como vamos, estaremos alcanzando esa meta que nos habíamos propuesto. Pero resulta que buena parte de la artesanía que estamos vendiendo en la República Dominicana es artesanía importada. Artesanía importada, a pesar de que tenemos aquí, a pesar de que disponemos aquí de una cantidad impresionante de artesanos, de orfebres, de joyeros, de talladores de la madera, de la piedra, etcétera, y de que tenemos recursos tan interesantes como el ámbar y el larimar que pueden ser empleados en el fortalecimiento de esa industria artesanal dominicana. El presidente no solamente les prometió, como lo hace siempre, la ayuda en maquinaria y en equipos, sino que también les garantizará préstamos a muy baja tasa, lo cual es también un elemento fundamental del desarrollo de la pequeña y la micro, pequeña y la mediana empresa. Porque la buena parte de estos
microempresarios y pequeños empresarios dependen del crédito, pero del crédito oneroso, del crédito que usualmente es usurero. Es el crédito del 10 y del 20% mensual que se transforma en el 120 y el 240% anual, que es realmente no solamente oneroso, es usurero. Se queda con el trabajo de la gente, pero cualquier cosa es preferible para la gente antes que quedarse sin poder desarrollar su emprendimiento, sin poder desarrollar su empresa micro, pequeña, mediana. Y ese es el caso de estos micro y pequeños empresarios de la artesanía. Quiero compartir con ustedes este breve reportaje preparado sobre la visita del presidente a San Cristóbal este fin de semana pasada, y les invito a que se queden ahí, porque ahora vamos a conversar con Diego Pesqueira, que, como ustedes saben, es una persona que vive al tanto de todo lo que está pasando en la AMET, la Autoridad Metropolitana del Transporte, en el COE y en todas las instituciones que para esta fecha se organizan, se articulan para coordinar los movimientos de la gente hacia el interior del país y desde el interior hacia la capital también, para ayudar a la gente a caminar, a desenvolverse con seguridad y a disfrutar sus días de asueto como Dios manda, precisamente en una época como esta de la Semana Santa. Centenares de miles de dominicanos y dominicanas ya están preparados para viajar al interior, a encontrarse con sus familiares, a encontrarse con la naturaleza dominicana, a compartir con amigos, etcétera, etcétera. Y desde luego hay miles y miles ya también de otros dominicanos y dominicanas articulados en el COE, articulados en la Defensa Civil, en todas las instituciones de ayuda, de asistencia, al Ministerio de Obras Públicas también, que está regado por todas las carreteras, etcétera. Y de eso vamos a hablar con Diego Pesqueira. Él está aquí para que nos informe de qué es lo que hay preparado, de esos miles de dominicanos, centenares de dominicanos y dominicanas que en vez de irse de asueto se quedan aquí o se riegan por todas las carreteras para asistir a la gente, ayudarla a disfrutar con la mayor seguridad posible estos días de asueto. Veamos este reportaje brevísimo sobre la visita del presidente a San Cristóbal y quédese ahí porque vamos a hablar con Diego Pesqueira casi ya. El presidente Danilo Medina visitó este domingo a los artesanos y artesanas de San Cristóbal. Allí escuchó sus necesidades y deseos de crear una red de artesanos. Estos trabajadores de la cultura quieren formalizar la Asociación de Artesanos Plásticos de San Cristóbal y así, junto al gobierno, tallar un futuro nuevo. Estos artesanos aspiran a tener mejores condiciones de vida con el oficio que llevan décadas desarrollando y coinciden con las metas y aspiraciones del gobierno. Producen cerca de 18,000 piezas al mes. Los artesanos solicitaron al jefe de Estado financiamiento para sus talleres y productos. De inmediato, Danilo se los concedió. Vamos a apoyar en todo y vamos a apoyar a todos los municipios. Pero hay que comenzar a hacer un proyecto en cada uno de los municipios para poderle apoyar de manera efectiva. El gobierno les financiará 4 talleres, incluyendo maquinarias y demás. Será una gran inversión. El mandatario les recomendó estructurar un proyecto amplio que abarque a los municipios para que más familias y comunidades participen y se beneficien. Danilo Medina recalcó el compromiso que tienen los ciudadanos de pagar el dinero prestado por el gobierno. Afirmó que es mucho dinero el que se requiere para financiar los 4 talleres.
el gobernante les advirtió que si no cumplen, se les daña el crédito. Tras su encuentro con los artesanos, Danilo se trasladó a las cuevas del Pomier. Esta reserva antropológica constituye una formación geológica única en el país y es un lugar muy visitado por los turistas. En estas cuevas se conservan más de 4.000 pictografías y petroglifos. Es considerada uno de los más importantes patrimonios antropológicos de la humanidad. Por eso, los comunitarios solicitaron su electrificación y Danilo Medina lo aprobó de inmediato. Los trabajos serán coordinados con Edesur. Vamos a apoyar en todo y vamos a apoyar a todos los municipios, pero hay que comenzar a hacer un proyecto en cada uno de los municipios para poderle apoyar de manera efectiva.